Saludos a todos, soy David Teira, profesor de la UNED y codirector del curso de enseñanza abierta de los informes periciales científicos, cómo interpretarlos, y he preparado con el codirector de este curso, el teniente coronel José Juan Lucena, la siguiente presentación que, ya que no ha podido estar él hoy aquí, os voy a proceder a leer. Y entiendo que el formato no será el más animado, pero os prometo que las siguientes sesiones serán mucho más dinámicas. Bien, comenzamos entonces. La ciencia forense es ante todo una ciencia eminente práctica, una ciencia al servicio de los tribunales de justicia. Sin embargo, cuando decimos ciencia no debemos interpretar un conjunto de verdades incontrovertibles e irrefutables. Todo lo contrario, las conclusiones de muchas ciencias se prestan a la controversia, y este es el caso de la ciencia forense, desde luego. Quienes la ejercen, en casos reales, conocen la relevancia de realizar técnicamente bien una inspección ocular. También valoran en alto grado la pulcritud de actuación en los laboratorios. Sin embargo, no son tantos los que tienen conciencia de la repercusión que tiene realizar correctamente la interpretación de los resultados de los análisis. El siglo XXI ha nacido en algún sentido con una controversia pública, o al menos entre la opinión pública especializada, sobre la fiabilidad de la ciencia forense, en particular en los países de cultura anglosajona. Y hemos de señalar aquí una enorme diferencia entre los sistemas jurídicos anglosajones y los de tradición continental europea, puesto que mientras que en estos últimos, en los continentales, los peritos forenses suelen ser funcionarios públicos, en los países anglosajones hay un muy activo mercado de peritos comerciales cuyas conclusiones se prestan a menudo a controversias entre sí, generan debate sobre cuál de ellas sea la mejor. No es de extrañar, por tanto, que la mayor parte de estos debates se hayan producido en el medio anglosajón, en particular en Estados Unidos, Reino Unido o Australia. Para situaros sobre esta controversia podemos considerar los tres artículos que tenéis en la pantalla, publicados en dos de las principales revistas científicas del mundo, Science y Nature, que dan una medida del interés público de la ciencia por las conclusiones de la ciencia forense. En estos tres artículos se destacan los siguientes puntos. En primer lugar, se pone en duda que la ciencia forense está regida en la práctica por los mismos criterios de excelencia científica que los aplicados en las ciencias experimentales. En segundo lugar, se denuncia la inexistencia de protocolos científicos estandarizados en muchas aplicaciones forenses. En tercer lugar, se denuncia también la ausencia o la insuficiente concreción de los requisitos de capacitación técnica entre quienes practican la ciencia forense, entre los expertos forenses. La falta de formación científica, por último, entre peritos oficiales, es particularmente grave en materia de interpretación de resultados analíticos, puesto que se cometen a menudo errores de interpretación bastante groseros. En el artículo titulado Forensic Science, Oxymoron, es decir, la ciencia forense, una contradicción, un oxímoron, se hace hincapié en que técnicas tan conocidas y aplicadas como las relacionadas con cotejos dactiloscópicos carecen de suficiente base experimental como para evaluar sus tasas de error. En el artículo titulado The Coming Paradigm Shift in Forensic Identification Science, el cambio de paradigma incipiente en la ciencia de la identificación forense, resalta la influencia que los peritos tienen en la comisión de errores judiciales en los Estados Unidos, sirviéndose como ejemplo del conocido como Innocence Project, el proyecto Inocencia. En este artículo se examinan más de 80 casos que terminaron con la excarcelación de convictos tras la realización de pruebas de ADN que en su momento no habían podido llevarse a cabo. Tras analizar las causas que motivaron la última decisión judicial, el artículo subraya la enorme relevancia en la comisión de los errores cometidos en primera instancia, tanto en las conclusiones de algunos informes periciales inicialmente realizados como del modo en que fueron defendidos por los peritos en el transcurso del juicio. Por último, en el artículo titulado The Fine Print, que analizaremos más por extenso en la tercera de las grabaciones del tema 1 del programa, se trata la polémica suscitada a la raíz del error en la identificación realizado por el FBI sobre una huella latente revelada en el atentado del 11M en Madrid. Tras examinar el estado de la cuestión de la ciencia dactiloscópica con fines interpretativos, el artículo concluye que se necesita un cambio de paradigma en la forma de realizar las conclusiones de los cotejos criminalísticos, en la línea también del artículo anterior, utilizando el cálculo de relaciones de verosimilitud. En suma, lo que estos artículos sostienen es que en materia interpretativa de resultados en cotejos criminalísticos, los laboratorios oficiales caen una y otra vez en la comisión de falacias, en errores de lógica y otras deficiencias de parecida naturaleza. Por eso se invoca la necesidad de que cambie el paradigma de la práctica forense en un proceso que, como veremos a lo largo de este curso, implica una transformación no pequeña. La polémica suscitada en los Estados Unidos
a propósito de la fiabilidad de la ciencia forense, llevó a sus más altas instituciones científicas, las Academias Nacionales de Ciencias, a instancias del Congreso y el Senado norteamericano, a elaborar un informe conocido popularmente como Informe NAS, el informe de la Academia Nacional de Ciencias, que tenéis en la carpeta de documentos del curso, tanto en su versión original completa como en la traducción de su informe, resumen introductorio, que vamos a discutir además a lo largo de este curso en el foro de la plataforma. El informe NAS puede calificarse como el estudio más completo realizado hasta la fecha sobre la situación de la ciencia forense en laboratorios oficiales de los Estados Unidos. De estos hay unos 400, considerando todos los niveles administrativos, desde el federal al municipal, y además el informe tuvo en cuenta la situación de muchos laboratorios privados, en particular los 30 laboratorios censados para el análisis de ADN en el país estadounidense. Por lo tanto, la descripción que nos propone es bastante completa de la situación de la ciencia forense allí y se emiten 13 recomendaciones para intentar mejorarla. Una primera y muy principal es la creación de un Instituto Nacional de Ciencia Forense al que se le encomienda la tarea de llevar a la ciencia forense estadounidense a la altura de las ciencias experimentales del siglo XXI. Un paso esencial para ello, al que vamos a volver una y otra vez en este curso, es la estandarización en la interpretación de los informes periciales. Son muchas las reacciones a lo largo y ancho del mundo ante el informe de la Academia Nacional de Ciencias. En Europa podemos destacar el debate que este informe ha suscitado en ENSI, la principal red forense europea y la única reconocida como tal por las instituciones de la Unión Europea. En los seminarios y reuniones en el seno de ENSI, relacionados con el tema, se ha destacado la similitud de la situación en los Estados Unidos con la de Europa, en muchos aspectos, aunque podemos destacar también que la Unión Europea es bastante más compleja que los Estados Unidos a muchos efectos. Para empezar, tenemos dos sistemas judiciales distintos, el continental y el anglosajón. Nuestros sistemas policiales son mucho menos homogéneos que los estadounidenses y además la Unión Europea avanza muy gradualmente hacia la unificación de sus procedimientos judiciales. Pero en cualquier caso, uno de los aspectos más destacados por ENSI en estas reuniones es que en Europa se da mucha más importancia que en los Estados Unidos a la correcta interpretación estadística de los resultados, y este, de nuevo, será uno de los temas a los que volvamos una y otra vez a lo largo del curso. La Junta Directiva de ENSI ha promovido estudios específicos sobre la situación de la ciencia forense europea y destacamos aquí el elaborado por Richard Gill en el año 2008. Gill es un antiguo miembro del Servicio Forense británico y fue el responsable de los proyectos Monopoly de ENSI desde su creación. En el informe de Gill se señala al estándar elaborado por la Asociación de Proveedores de Ciencia Forense en el Reino Unido e Irlanda sobre interpretación de conclusiones de informes periciales como una guía a seguir por cualquier norma internacional que quiera desarrollarse en la materia. También la Junta Directiva de ENSI avaló el informe realizado por Christophe Champot y Joël Bouy, presentado ante el Comité Europeo sobre Problemática Criminal del Consejo de Europa en el año 2010. En este informe se analizó desde una perspectiva conjunta jurídica y estadística la forma en la que los sistemas judiciales preponderantes en Europa valoraban las pruebas periciales. Este documento también hizo referencia a ese otro texto desarrollado por ENSI como guía que debiera seguirse en el futuro en la valoración estadística de pruebas periciales. Me refiero al texto de la Asociación de Proveedores de Ciencia Forense británico e irlandés. Algunas iniciativas relevantes para la convergencia entre el estado del arte en estadística forense y la práctica forense en los laboratorios oficiales europeos. ENSI, en la línea con el grupo Forstat, su grupo especializado en estadística, ha propugnado el desarrollo de un estándar para los laboratorios de ENSI en interpretación de conclusiones de informes periciales. La Junta Directiva aprobó ese proyecto en el programa Monopoly 2010 y, en la actualidad, el estándar se encuentra circulando para su discusión por los grupos de trabajo de la red en una versión avanzada que terminará de redactarse y aprobarse a finales del año 2013. Mientras tanto, la última presidencia europea del gobierno polaco propuso la creación de un área de ciencia forense en Europa para el año 2020. Entre los objetivos del programa de acción se creó un Comité Europeo de Normalización, el CEN 419, sobre procesos de ciencia forense que, liderado por la entidad polaca de normalización, está desarrollando el primer estándar europeo en procesos forenses, desde la inspección ocular a la defensa de los informes periciales ante los tribunales. Se ha escogido como norma guía la recientemente desarrollada por Australia para los mismos fines. Y en el transcurso de las reuniones plenarias del Comité Europeo se está poniendo de manifiesto que el estándar europeo debe distanciarse del australiano en el enfoque estadístico que elija para valorar las pruebas periciales.
A estos efectos, en España se ha constituido un grupo de trabajo de interpretación insertado en la red de laboratorios forenses oficiales, los 5 que pertenecen a EFSI, Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, Comisaría General de Policía Científica, Instituto de Toxicología y de Ciencias Forenses y los laboratorios de la Ertzaintza y de los Mossos de Escuadra, así como el laboratorio de la Policía Foral de Navarra. Este grupo persigue el fomento de actividades pedagógicas de todo tipo que faciliten la adecuada formación de los peritos oficiales en la valoración estadística de las pruebas periciales, y en él se inscribe, por ejemplo, este curso. También tiene especial interés en facilitar la formación en esta materia a colectivos clave en la Administración de Justicia: abogados, jueces y fiscales. Si tuviéramos que recomendar a quienes les interese esta temática algunos centros de formación dentro del ámbito europeo, sin duda elegiríamos los siguientes. En primer lugar, el Instituto de Policía Científica de la Escuela de Ciencias Criminales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lausana, en Suiza, cuna de la Academia Europea de Ciencias Forenses, una de las instituciones integrantes de EMSI y su alma mater desde el punto de vista científico. El programa de másteres en diversas ramas de criminalística y sus cursos online en estadística forense son muy completos y de muy alto nivel académico. El grupo Forstat de EMSI, en segundo lugar, organiza periódicamente seminarios sobre estadística forense dirigidos a peritos de los laboratorios de la red. Por último, Colin Aitken, catedrático de Estadística de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido, y en el seno de la Real Sociedad de Estadística Británica, ha desarrollado 4 documentos sobre estadística forense muy completos y en un lenguaje adaptado para su comprensión para quienes no tienen formación estadística, dirigidos a abogados, jueces y fiscales. Finalmente, en España se ha suscitado un debate jurídico-estadístico en torno al artículo 788.2 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, relacionado con la valoración estadística de los informes de determinación de la naturaleza, peso y pureza de drogas dentro de un proceso penal abreviado, que ha sido fruto de la decisión del legislador de convertir los informes periciales de esta naturaleza en documentos, introduciéndose en el proceso en forma de prueba documental y no como prueba pericial. Las interpretaciones jurídicas de esta decisión legislativa serán tratadas extensamente en otra sesión del curso online. Sin embargo, cabe destacar que la polémica suscitada al respecto ha trascendido nuestras fronteras y ha motivado la aparición de un artículo científico jurídico sobre esta materia en la principal revista estadounidense de ciencia forense en el año 2012. Os lo haremos llegar también a tiempo. Todo esto no hace más que corroborar el interés por esta materia tanto en el plano internacional como en nuestro propio país. A lo largo del presente curso esperamos ir detallando con mucho más detalle los contenidos científicos de estos textos y tratar de introduciros en el debate con el objetivo, en última instancia, de que la redacción e interpretación de los informes de pericia judicial mejore de una vez para siempre en nuestro país. Muchas gracias a todos por vuestra participación.